estamos meditando de cómo nuestras vidas pueden impactar a los demás allí donde estamos. Es decir, estamos pensando cómo trascender, cómo ser recordados. Y hemos dicho que para trascender es necesario crecer y ser fuertes en ciertas áreas claves de nuestra vida. Una de esas áreas, dijimos, es la prioridad. La otra área, ¿cuál era? La paciencia, del cual hablamos el domingo pasado. Hoy vamos a hablar de otra área importante, el cual es la fe. ¿Cómo podemos tener más fe? Una fe que trascienda. La Biblia dice que los que tienen fe pueden trascender el tiempo. Hay un hermoso capítulo en la Biblia donde menciona el salón de la fama de la fe. ¿Recuerdan ese capítulo? Hebreos capítulo 11. Es el salón de la fama de la fe. Es decir, es la lista de hombres y mujeres que al vivir su fe en todo tiempo, hoy son ejemplo para muchos. Y aún se está hablando de estos personajes. Es decir, trascendieron su tiempo. Mire cómo los recordamos. A Abraham, a Jacob. ¿Cómo los recordamos? Hasta ahora. Es decir, trascendieron. La persona que tiene fe y vive su fe es una persona de quien se va a estar hablando, aun cuando ya no esté. ¿Cómo podemos tener esa clase de fe? Leyendo más nuestra Biblia, orando más. ¿Cómo tener una fe realmente que pueda soportar nuestras debilidades? ¿Por qué somos débiles en la fe? ¿Por qué somos débiles en la fe? ¿Por qué caemos en la tentación? ¿Por qué no somos fuertes en la fe a nuestro Dios? Ok, vamos a ver en esta mañana cómo ser fuertes en la fe. Hay un relato en el libro de Lucas, capítulo 17, el capítulo que ha leído nuestra hermana Ana María, el relato de los 10 leprosos. Eran 10 leprosos, no eran 8, no eran 12, eran 10 leprosos. Y en este pasaje vamos a ver cómo podemos aprender lo que es la fe, cómo tener fe. En este pasaje vemos prácticamente varias cosas. Primero, el encuentro. El versículo 11 y el versículo 12, el encuentro entre Jesús y estos 10 leprosos. Luego en el versículo 13 vemos la petición que los 10 leprosos le hacen al Señor Jesús. Esa es la segunda cosa que vemos en la historia. La tercera cosa que vemos en la historia es la orden, versículo 14, la orden que Jesús les da o la respuesta que Jesús les da. Ante la petición de ellos, Jesús les da una respuesta, pero más que respuesta es una orden, la orden que les da, versículo 14. La cuarta cosa que vemos en esta historia es el milagro. Versículo 14 ve cómo ellos son sanados, los 10 leprosos. Y en la última parte de la historia vemos la gratitud. Versículo 15, versículo 16. ¿Cuántos fueron los que regresaron a dar gracias? Solo uno. Sí, solo uno. Así el porcentaje es poquísimo de los que damos gracias a Dios después que recibimos. Mayormente pedimos, pero no nos olvidamos de dar gracias. Esta es una historia bastante extraña. Una de las cosas que me estoy dando cuenta, las historias de Jesús, no sé si te has dado cuenta José Luis y tu hermano y tu hermana, las historias de Jesús son bastante raras. No son historias o encuentros bastante normales, como uno esperaría, bastante raros. Así que cuando uno lee la historia de Jesús, lo que está haciendo, hay que esperar cosas que no encajan en la manera en que nosotros entendemos. Comencemos. En primer lugar, veamos el encuentro en el versículo 11 y en el versículo 12. Jesús dice estaba yendo a Jerusalén. No estaba yendo a esta aldea, estaba yendo a Jerusalén y entonces decide entrar a esta aldea. Era un pueblo. Y antes que entrara a la aldea, el texto dice que le salieron al encuentro 10 leprosos. Claro, eso es evidente. Los leprosos tenían que estar fuera de la aldea, no en la aldea. Por eso es antes que entrar a la aldea, les salen estos 10 leprosos. No estaban en la aldea porque un leproso no podía estar en la aldea, es decir, en el pueblo. Un leproso, cuando era detectado que tenía lepra o cuando era declarado leproso, era sacado del pueblo para vivir separado.
separado de su casa, separado de sus familias, aún si estaba casado, separado de su esposa y separado de sus hijos. Es bastante cruel esta enfermedad y bastante dura era la medida que se tomaba. Entonces, cuando era declarado la persona que tenía lepra, era separada. Y lo que hacían los leprosos era, generalmente formaban pequeñas colonias, es decir, se agrupaban. Porque ¿cómo van a sobrevivir fuera de la aldea, fuera del pueblo? Entonces se agrupaban y posiblemente estos 10 hombres leprosos eran una pequeña colonia de leprosos. O tal vez eran más. Solamente estos salieron de donde vivían, eran cuevas, pero yo pienso que era una pequeña colonia de leprosos. Que quizás estaban cerca a esa ciudad, claro, no tan cerca, pero por eso es que estaban allí. Y entonces yo no sé cómo es que se enteran que Jesús va a entrar a la aldea. ¿Usted se imagina? Yo no sé, porque no había manera. Por teléfono, por ejemplo. Si había teléfono, la esposa podía decirle, hey, Jesús va a pasar cerca por donde tú estás. O un correo electrónico, o un mensaje de texto. Pero, o como prendiendo la radio y decía, señores y señores, Jesús hoy día pasando hacia Jerusalén va a entrar a tal aldea. Y entonces los leprosos que están escuchando su radio, AM o FM, se enteran. No entiendo cómo, no entiendo. Tal vez estaban cerca del camino, pero ellos sabían quién era Jesús. Lo cierto es que se enteraron que Jesús iba a entrar a la aldea. Y dice el texto que no se acercaron, sino que se pararon, ¿cómo dice el texto? De lejos, a cierta distancia, se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque la ley decía que una persona leprosa no debería acercarse a una persona sana más de 3 metros. Eso era lo mínimo. Ahí, más o menos, aquí, de la primera banca acá. Entonces, cuando tú hablabas con un leproso, esa era la distancia mínima. Pero yo creo que los judíos le ponían el doble, 6 metros, 10 metros. O sea, más o menos como nuestra hermana Reina, de ahí. Así. Hola, hermana Reina, ¿cómo estás? Hola, pastor, ¿cómo estás? A ver, hola, hermana Reina, ¿cómo estás? No escuchaba, por ejemplo, ¿ves? Más fuerte tuviera que hablar. Entonces me imagino que hablar con esa distancia, de esa distancia, era bastante difícil. Estos 10 hombres estaban en la siguiente condición. Número 1, aislados de todo contacto, fuera de la ciudad. Número 2, dice la Biblia que ellos, los leprosos, tenían que usar ropa rasgada. O sea, ropa rota, vieja. La ropa rasgada generalmente significaba dolor, ¿no? Angustia. 3, tenían que gritar a fuerte voz, soy inmundo. Es decir, cuando ellos caminaban y se acercaban a la gente, ellos decían, soy inmundo, soy inmundo. Eso era algo que estaban obligados a decir para que la gente sana que estaba cerca o alrededor se enterara. Oh, un leproso. Como por ejemplo, ¿cómo sabe usted que hay un scum? Scum a la vista, scum a la vista. Entonces, el scum no le ve a usted, pero usted le huele. ¿O no le huele? Al menos que su carro tenga un buen filtro, ¿no? Pero como nosotros no le cambiamos el filtro, entonces entra todo. ¿Ok? Ellos decían, soy leproso, soy leproso, soy leproso. Y era una manera de advertir a la gente sana que se fuera o que tomara sus precauciones. Otra cosa que estos hombres tenían que hacer era raparse la cabeza. Es cortarse la cabeza, cortarse el cabello. Eran calvos, ¿no? Y cuando uno es calvo es difícil. Yo no sé cómo lo único de la calvicie es que uno es más inteligente. Dice, los que son calvos son bastante inteligentes. Y también no tienen mucho calor, pienso yo. Pero ellos no eran calvos así de nacimiento, sino tenían que raparse. Era parte de la manera de identificar. Por ejemplo, gritaban, las ropas rasgadas, el pelo, la cabeza rapada. Entonces tú reconocías que era y por último, ya hemos dicho, no podían acercarse más de 3 metros. Entonces, estos 10 hombres con esa condición tienen un encuentro con Jesús. Ok, número 2, la petición, versículo 13. A cierta distancia, ya sabemos por qué, con toda esta apariencia, y ni hablar de la apariencia física,
la lepra desfiguraba el rostro, desfiguraba las manos. Ellos hacen una petición a Jesús. ¿Qué cosa es eso? Oran, piden. Y esta fue la petición que estos 10 hombres. Yo no sé si fue el representante hizo la petición o los 10 hablaron al mismo momento. Las historias en Jesús son bastante raras, ¿sí? Esta fue su petición. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 13. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo es, los 10, por tu gracia, porque están apelando a su misericordia, por tu amor, sánanos de esta lepra. Estos 10 hombres piden al Señor una petición que yo creo era de corazón, porque realmente sentían su necesidad. Entonces, la petición es clara: Señor, sánanos. Y Jesús, cuando los vio, sabía que eran leprosos. La gente que le acompañaba a Jesucristo sabían que eran leprosos y sabían que la petición era esa: sánanos. Entonces, cuando Jesús escucha la petición, uno, ¿qué cosa esperaría? ¿Qué esperaría? Si la historia es normal, uno esperaría a Jesús: ahora mismo quedan sanos. O, ¿qué se esperaría? Lepra, huye. O levantando las dos manos: les ordeno con la autoridad que mi Padre me ha concedido, quedan sanos. Y wow, uno esperaría eso. Pero Jesús no hace eso, no dice eso. Dice algo interesante. Vamos a ver lo que Jesús dice. Y eso es el número 3, la orden de Jesús. En vez de decirles lo que ellos están esperando oír, o lo que yo les estoy diciendo: ¡hey, lepra, salgan de esos cuerpos! En vez de decir eso, Jesús les da una orden. Una orden que aparentemente nada tiene que ver con lo que ellos pedían. Ellos pedían: Señor, sánanos. Y aquí está la orden que Jesús les da. Cuando Él los vio, y yo digo, cuando Él los vio y oyó su petición, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿A dónde le está mandando? A Jerusalén. En Jerusalén estaban los sacerdotes porque allí era el templo. Y le está mandando al sacerdote. El sacerdote era la persona indicada para hacer dos cosas con los leprosos. Número 1, certificar qué persona tenía lepra. Y una vez que certificaba, le declaraba inmundo y le decía todas las cosas que tiene que hacer: ponerse la ropa, la ropa sucia, rota, raparse la cabeza, ir declarando que es inmundo y salir del town o del pueblo. Entonces, todo lo que el sacerdote le decía tenía que hacer la persona. Eso era lo que el sacerdote hacía: certificar que una persona tenía lepra. No, cualquiera en el pueblo no puede decir: hey, tú tienes lepra, y afuera del pueblo. Esa persona le llevaba al sacerdote. El sacerdote tenía todas unas indicaciones específicas de cómo probar si era una lepra. No era, nomás lo miraba: tú eres leproso. Seguía todo un procedimiento que está en el Antiguo Testamento. La segunda cosa que hacía un sacerdote era declarar a una persona cuando había sido sanada de la lepra. Cuando el leproso pensaba que estaba sano, ¿ok? Cuando pensaba, tenía que venir al sacerdote para que lo revise. Y después que el sacerdote aplicaba un procedimiento cuidadoso, le podía declarar sano y le permitía que se incorpore a la comunidad. Así que cuando Jesús le dice: vayan al sacerdote, esto tiene un gran significado. Cuando una persona venía al sacerdote, bajo dos situaciones: cuando creía que tenía lepra, para que le digan: I have a bad news for you, eres leproso. O cuando tú te mirabas: oh my goodness, estoy sano. Venga el sacerdote, ¿puedes chequearme? Mira, estoy. Entonces él tenía su procedimiento y decía: ok, estás sano. ¿Cuándo se venía el sacerdote?
Y estos 10 hombres, cuando tenían que venir al sacerdote, estaban enfermos, eran leprosos. ¿Cuándo tenían que venir? Ya no tenían que venir para que les certifique que eran leprosos, porque ya les habían certificado, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Cuando eran sanados. ¿No es cierto que es una orden bastante extraña? ¿Qué habrán pensado estos 10 hombres cuando escuchan la orden de Jesús? Entonces, déjenme lo que yo voy a pensar. Si yo estaría ahí, ¿quiere ponerse usted? Póngase, va a ser 12. Conmigo 11, usted 12. Ok, ya estamos ahí. Váyanse al sacerdote. Voy a poner de esta manera para que ustedes podamos entender, porque a veces no entendemos, ¿no? Pero yo tengo que ponerle bien fácil. Váyanse donde el sacerdote, para que el sacerdote certifique que ustedes están sanos. Entonces, yo soy el número 11. Me miro, pero yo estoy enfermo. ¿Cómo voy a ir al sacerdote? Me miro, estoy igualito. ¿Qué es esto? Y yo me voy a ir así. Sacerdote, vengo para que chequee si estoy sano. Mira cómo estoy. Y el sacerdote me va a mirar, oye, ¿qué te pasa? ¿Vienes para que te chequee que estás sano? Mira cómo estás. ¿Qué creen ustedes los 10 leprosos que habrán pensado cuando Jesús les da esa orden? Es interesante, ¿no? ¿Usted cree que puede entrar en comunicación con Jesús? Tú le pides, Señor, sáname, y Él dice, oye, vaya a hacer esto. No me está contestando. Cuando usted lee en las historias de Jesús, los encuentros que tuvieron, no hay una cosa que fluye en la comunicación. Y eso es porque el Señor Jesús está queriendo enseñar algo. Ok. Número 4. El milagro, versículo 14. Miren, escuchen esto. Miren lo que sucede. Miren dónde sucede. Y observen cuándo sucede. ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Y cuándo sucede? ¿Ok? ¿Están listos? Dice el texto, versículo 14b. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Primero, ¿qué sucedió? Fueron sanados. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuándo fueron sanados? Mientras iban. ¿Dónde fueron sanados? En el camino. ¿Notan? Sobre todo, quiero que noten, ¿cuándo fueron sanados? Mientras iban. ¿Cuánto tiempo estaban mientras iban? ¿Se imagina? ¿Cuánto tiempo pasó desde que Jesús les dijo, váyanse y preséntense al sacerdote? Y ellos se miraron, estaban llenos de lepra y dijeron, vayamos. Ok, comenzaron. ¿Cuánto tiempo pasó? 1, 2, 3, 4, media hora, 1 hora, 2 horas. ¿Cuánto tiempo pasó? Y porque dice, mientras iban en el camino, fueron sanados. ¿Media hora después que caminaron? Si fue media hora, noten la tensión en la media hora. Sí, caminamos después de 10 minutos. ¿Entienden el pasaje? ¿Sí entienden? 10 minutos y se miran. Oye, pero estamos leprosos. Y dice, ¿qué estamos haciendo al sacerdote para que nos chequee? Y otra vuelta, 15 minutos. Oye, ¿tú estás sano? No, tú sigues enfermo igualito. Mira tu nariz. Noten la tensión. Pero seguían yendo. Ok. ¿Qué aprendemos en este pasaje? ¿Cuáles son las lecciones? Esta historia es una historia maravillosa acerca de la fe, de cómo podemos tener fe, de cómo tener una fe que trasciende, que contagia, una fe que deja un legado. Ok, vamos a ver 3 lecciones. Are you ready? Listos, aquí están. Primero, la fe comienza pidiendo. La fe tiene un inicio, un comienzo.
Y ese comienzo es pedir. Yo siempre les he dicho a ustedes, parece esto simple. Cuando hay fe, tú eres motivado a pedir. Y eso parece bien simple. Hay mucha gente que tiene necesidad, pero no pide. Y la fe comienza pidiendo. Ahora, cuando usted va a pedir algo a Dios, hay una serie de obstáculos que usted tiene que vencer antes de pedir. Cuando usted llega a pedir, es porque ha vencido una serie de obstáculos. ¿O no? Cuando ellos le piden al Señor, imagínense, volvamos a la comunidad de los 10 leprosos. Jesús todavía no entra a la aldea, está viniendo. Supongamos que alguien vino corriendo y le dijo, hey, quiero decirles algo. Jesús va a venir por aquí, va a pasar. Entonces, ellos dicen, ok, ¿qué hacemos? Es nuestra oportunidad. Podemos pedirles. Y el otro dice, no podemos acercarnos. Primera barrera, no podemos acercarnos. Dos, ¿nos oirá Jesús? ¿Nos oirá? 3, nuestra enfermedad es incurable. 4, ¿y qué tal si estamos queriendo ir? La gente nos dice, ¡ay, los leprosos, ¿a dónde vienen? Se están acercando a la aldea, fuera de aquí, empiezan a tirar piedra. ¿Cuántos obstáculos mentales tuvieron que pasar ellos? Y decir, no, es nuestro chance. Él puede, tenemos que pedir. Cuando nosotros vamos a pedir, ¿cuántos obstáculos hay antes de pedir? Mi problema es grande. Quizás a otros puede escuchar, pero a mí no. ¿Qué más? Dígame, ¿qué más? No soy digno. Soy leproso espiritual. Tengo pecados. ¿Qué más? Me falta fe. ¿Qué más? No se le viene nada a la mente. Piensen, para que usted me digan, piensen usted nada más. Es mi culpa. ¿Para qué lo voy a pedir? Estoy siendo castigado. Merezco esto. ¿Qué más? Una serie de obstáculos mentales. Aunque simple es pedir. Cuando usted pide, ya ha cruzado muchas barreras. La fe comienza con la petición. La fe de estos 10 leprosos se ve en sus peticiones. Y cuando Jesús escucha lo que le piden, Jesús ve su fe. La verdadera fe provoca a pedir. La verdadera fe impulsa a pedir. Usted no puede decir, yo tengo fe, mucha fe. Pero hermano, vamos a orar por esto. No hay tal cosa. La verdadera fe te impulsa a pedir. Primera lección. ¿Están listos? ¿Está claro? Lección número 2. La fe precede al poder de Dios. ¿Qué fue primero? ¿La fe o el milagro? Dígame. ¿Cuál fue primero? La fe. Y no hay duda de esto. La fe fue primero, el milagro fue después. Miremos el texto de nuevo. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús no les dice inmediatamente, quedan sanos. No, ya dije que Jesús les da una orden. La orden es, vayan al sacerdote. Pero yo les dije, ¿pero a qué irme al sacerdote si no he sido sanado? ¿Cómo me voy al sacerdote así como estoy? Entonces, si voy al sacerdote, o sea, si los 10 hombres dicen, vamos a mirar al sacerdote, es por pura fe. Por pura fe. En el momento en que Jesús les dice, vayan, lo que ellos veían, ¿qué cosa era? Su lepra, sus problemas. Si ellos comienzan a dar un paso hacia Jerusalén, es pura fe. Es pura fe. Porque lo obvio sería, ya he sido sanado, regresemos el cassette. Regresemos el cassette y vamos a pensar que es así. Señor Jesús, ten misericordia de mí, de nosotros, sánanos de esta lepra. Jesús dice, sí tengo misericordia. Quedan sanos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y ahora qué hago?
Oh, voy a mostrarme al sacerdote, pues estoy sano. Así dice el Antiguo Testamento. Come on, let's go. Yo tengo ganas de irme. Pero ellos, cuando comienzan a caminar, pues, lepra, ok, vamos a hacer lepra, vamos allá para que nos vea, lepra, o sea, no es un poco crazy, Martín. Vámonos para que nos vea el sacerdote y certifique que estamos sanados cuando es pura fe. Cuando ellos comienzan a regresar, es un acto de fe. Van como un acto de fe, de creer en lo que Jesús les había dicho. Es decir, la fe es primero y después viene el milagro. La fe conduce al milagro. Es la fe que solo cree cuando todavía no hay nada. Otra vez, la fe precede el milagro. El milagro no precede la fe. En este caso, puede haber otros casos en el Antiguo Testamento. Yo estoy exponiendo este pasaje. Puede ser. Y lo hay. Pero en este caso no es así. No es primero el milagro. Pero nosotros, ¿cómo actúa nuestra cabeza? Primero queremos ver y después creer. ¿Pero para qué creer, José Luis? La fe es, ¿qué es? ¿Qué es la fe? Si quieren, usen de nuevo el verbo. Es creer lo que no se ve. Cuando ya se ve, ¿qué cosa es? ¿Es fe? Es simplemente, cuando ya se ve, es regocijo. Es yupi, alegría, celebración. Yeah. Pero no es fe. Es celebración. Es gratitud, es regocijo, pero no es fe. Nosotros siempre primero queremos ver. Y Jesús aquí nos enseña que la fe precede al milagro o al poder de Dios. Y yo me estoy preguntando, ¿cuánto tiempo ha pasado para que ocurra el milagro? Porque dice el texto que mientras ellos iban. A ver, quiero que me den algunas ideas. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasó entre lo que estaban parados frente a Jesús y dice, y mientras iban? Lo que usted piense. 1 hora. 2 cuadras. Nadie más. 3. No podía ser 3 metros. Porque dice, regresaron. Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros? Porque si hubiera sido más 1 cuadra, ahí están, maestro. ¿Dónde están los? Ahí están, a la cuadra nomás, ¿no? Tiene que decir regular distante. Notan ustedes, porque ¿dónde están los demás? Tal vez tenían pereza de regresar. Si habían caminado halfway. Imagínense si han caminado 1 hora para volver a encontrarse a Jesús. Era, ¿cuánto? Otra hora, 2 horas de camino. Y si no estaban en shape, como algunos. Ok, 10, 15, media hora, 1 hora, etc. Todo el tiempo que caminaron rumbo a Jerusalén, todo ese tiempo, lo único que les sostenía era la fe y la obediencia. Y entonces después vino el milagro. Hermanos, la fe precede al milagro. Primero la fe, después la mano de Dios se mueve. ¿Ok? Ahora la fe tiene otro elemento. Vamos a la tercera lección. La tercera lección en este pasaje. La fe es la suma de cada paso. Esto es un poquito tricky aquí en este pasaje, pero quiero mostrarles. En primer lugar, la fe es acción. ¿Qué hicieron ellos cuando Jesús les dijo que se vayan? Según el texto, comenzaron a caminar, a moverse. ¿Y cómo se camina? ¿Cómo se camina? ¿Qué es el caminar? Es avanzar. ¿Ves que no tiene? Ahí, poner un pie delante del otro. O sea, así, ¿no? Actuar. Caminar sería, sí, todo eso es un paso a la vez. Paso a paso. Es dar pasos. Y uno llega a un bloque, Carlos, a 1 milla. ¿Cómo llega a 1 milla, a 2 millas? Por la suma de los pasos. Usted llega en salto, a menos que sea Gadget, el inspector Gadget. ¡Ñum, ñum! No. Pero nosotros llegamos de un lugar a otro así. Así. Paso a paso.
comenzaron a dar pasos. No solo se quedaron creyendo, la fe es creer, pero ellos no se quedaron creyendo, comenzaron a dar pasos. Un paso a la vez. Escúchenme, sí, un paso a la vez. Pero cada paso que daban era un paso de la prueba de sus fe. Pero cada paso que daban era un paso que se acercaba a sus milagros. Yo digo, hermanos, supongamos, aquí está la palabra que Dios nos da para nuestro milagro. Y aquí está el milagro, José Luis. No, tú y yo no sabemos la distancia entre la palabra que Dios nos da y el milagro. Entonces, cuando Dios nos da la palabra, nosotros tenemos que no quedarnos ahí creyendo. Pues la fe es creer, pero la fe también es moverse hacia adelante. Un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Cada paso no es fácil, porque cada paso te hace pensar, ¿y cuándo llegará mi milagro? ¿Es que tengo que dar otro paso? ¿Y cuándo llegará? ¿Es que Dios no me escucha? Pero cada paso, mira, ¿dónde está el milagro? Cada paso es una batalla de fe, pero cada paso está más cerca a tu milagro. Imagínate, hermano, imagínate usted, que usted camina, y faltando just one step, ahí está. Tú dices, no más. Y ella ha esperado 6 meses. I'm back. ¿Sabe lo que va a pasar? Cuando llega al cielo, usted ya, pues ponga ese reclamo aquí en su bolsillo. Le pone ese reclamo, ¿no? ¿Cuántos tienen su reclamo? Pongan su reclamito ahí que Dios no les ha escuchado, el milagro ahí en su bolsillo. Y cuando llegan al cielo, sacan todos los reclamos. Hermana Rosalina, usted, con su esposo ahí para que le ayude. Usted le argumenta. Nosotros hemos pedido y hemos creído. Y tu Padre no nos has contestado. Y Jesús va a decir, pase el video. Y ahí están caminando ustedes. Y solo faltaba. Y le va a decir, mira, hijo. Mira, Rosalinda. Un paso les faltaba dar, ¿eh? Y de ahí ustedes se desanimaron y se fueron a dar su vuelta por la tienda de la pulga. Hay muchos que dejan el camino del Señor porque el Señor no les contesta inmediatamente. Se resienten con el Señor. Y se van. La fe es acción y es moverse en la dirección que Dios quiere. Yo no sé cuántos pasos tuvieron que dar estos leprosos. 500 pasos. 1000 pasos. ¿Se imagina la tensión en esos 1000 pasos? Pero si eran 1000 pasos, cuando dieron uno quedaban 999. Cuando dieron 100 pasos quedaron, ¿cuánto? 900. Pero ¿quién? Es fácil caminar uno sabiendo, oye, a los 1000 pasos ven tus milagros. Oye, yo camino con gusto, ¿no? Pero Jesús no nos dice, camina. Sigue dando los pasos. Pero Señor, dime cuántos pasos, pues. No, camina nomás. No te dice. Si usted me pregunta, hermano, yo tampoco. A nadie. ¿Por qué el Señor es así? No sabemos. Y ellos caminaron. Hermanos, no sabemos nosotros también cuántos pasos tenemos que dar. Pero una cosa yo me doy cuenta en este milagro. No se dio el milagro de un salto. Se dio después de la suma, no sé, 100, 200 pasos. Yo hubiera querido que ellos sea así. Ok, Señor, tú nos estás mandando a Jerusalén. Y el milagro lo vas a hacer de aquí a media milla. Que yo, puedes hacer algo que yo jump de aquí allá. Y cuando llego allá, el milagro. No hay milagro que tenga que ver con un salto. Es un paso a la vez. Hay que caminar el sendero de la duda, del temor, de qué será y qué no será. Pero la fe no hace que, sí, ¿cuándo vendrá el milagro? ¿Qué pasará? ¿Por qué Dios no me contesta? Pero no te quedas paralizado. La fe es un paso a la vez. Es caminar en dirección hacia adelante. No sé cuántos de ustedes al aplicar este principio han visto la mano de Dios. Yo he visto la mano de Dios. Un paso a la vez. Muchos se quedan petrificados. Entre la palabra de Dios que nos da su promesa para esperar algo que Él nos hace, que Él va a hacer, y entre el milagro que sucede hay un espacio, hermanos. Hay un espacio que caminar.
Pero otra vez yo quiero decirles esto. La fe que trasciende no es pasiva, no es estática, es acción. Es un paso pequeño a la vez, pero cada paso está más cerca de nuestro milagro. Ponga en práctica este principio. Si espera una promoción en su trabajo, no espere. La fe cree y espera, pero póngase, trabaje más, échele más ganas, llegue más temprano. De pasos hacia adelante, ¿ok? Póngale diligencia. No espere la promoción solamente orando. Si busca o espera un trabajo, busca, aplique, pregunte, vaya, haga algo, dé un paso a la vez. No se preocupe de dar grandes pasos. Muévase, confíe, un paso a la vez. Pero cuando Jesús, vamos a ver este principio, cuando a Jesús le llegó su hora, cuando él estaba pronto para ir a la cruz, él dijo en sus últimas horas, antes de entrar a la Vía Crucis, él dijo a su padre: Padre, si es posible que pase esta copa, que pase sin que yo la tenga que pasar. Pero si la tengo que pasar, como dijo, hágase tu voluntad. Y a partir de allí, Jesús, ¿qué hizo? Caminó hasta la cruz, dio pasos confiando en que su Padre le sostendría, un paso a la vez. Cuando Jesús fue arrestado, un paso a la vez. Cuando Jesús fue llevado al concilio, un paso a la vez confiando en su Padre. Cuando Jesús fue acusado falsamente, un paso a la vez. Cuando Jesús fue puesto delante de Pilato y le acusaron, un paso a la vez. Cuando Jesús fue golpeado en su rostro, en su cabeza, un paso a la vez. Cuando Jesús fue azotado, un paso a la vez. Cuando Jesús fue escupido, un paso a la vez. Cuando Jesús tuvo que llevar su cruz en la vía dolorosa, un paso a la vez. Cuando fue clavado sus manos en la cruz, un paso a la vez. Cuando fue clavado sus pies, un paso a la vez. Cuando fue levantado en esa cruz, un paso a la vez. Y al final dijo: consumado es, todo se ha cumplido. Con fe afrentó su sacrificio, un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Cada paso que daba era un paso de fe, creyendo que su Padre estaría allí para sostenerle. Él no esperaba dar el salto, sino cada vez era un paso de fe hasta llegar a cumplir lo que Dios le había pedido. ¿Dónde es difícil caminar para ti? Cuando es difícil caminar, escúcheme. Cuando tú ves y pides algo a Dios y dices: esto parece difícil que Dios me va a dar o responder, ¿sabe lo que hagas? Haz un paso a la vez. No esperes que todo se dé en un solo momento. Un paso a la vez. ¿Sí? Los que esperan una casa, un paso a la vez. El paso de orar. Ok. Ahora viene el siguiente paso, el paso de ver quién nos va a ayudar. Ok. ¿En qué paso estás? En el paso 2. ¿Cuántos pasos habrá para conseguir tu casa? No lo sé. Estoy dando un paso a la vez. No espere el salto. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Saben, yo he aprendido que uno se desespera cuando quiere las cosas en un solo paso. Pero si tú das un paso a la vez, es más fácil llegar a la meta que cuando quieres hacerlo de una sola vez. Un paso a la vez. Cualquiera sea lo que estés pidiendo. Escuchen esto. Si ustedes están pidiendo algo, no esperen las cosas sentados. No solo estén esperando. La fe verdadera nos lleva a la acción y al movimiento. La fe no es la meta o el final.
La fe es un paso a la vez. No sé si me entienden. O sea, si yo estoy pidiendo que alguien se sane, la fe no es la sanidad. La fe es un paso a la vez hasta que alguien sea sanado. La fe es movimiento, es un paso a la vez. No es la meta. La fe es un paso a la vez. ¿Cómo podemos terminar este sermón? Yo creo que todos queremos tener una fe que trascienda, una fe que hable de nosotros aun cuando no estemos. La fe que nuestros hijos puedan imitar. ¿Qué hay que hacer? Número 1, pedir. Simple. Pedir. Número 2, creer. Creer antes de ver el milagro. La fe precede al poder. Y número 3, caminar un paso a la vez. Vamos a orar.